Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar de nuevo con ustedes, ya viernes, fin de semana, y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Ya saben que los invito a que nos escriban. Estamos completamente en vivo en el chat. Esta es una grabación, pero estamos en vivo en el chat. Usted nos puede escribir y estará apareciendo en esta parte de la pantalla todo lo que usted escriba. Usted si tiene dudas, coméntenos, quiere aportar algo, apórtelo con toda confianza. Estamos aquí para retroalimentarnos y para hacer esto más interactivo. Reciba muchas bendiciones, reciba muchos saludos y un abrazote de parte nuestra. Los amamos en el amor de Cristo. Y gracias a Dios, le damos gracias a Dios de que nos está permitiendo llegar a una etapa más en las epístolas. Ya llevamos 2 cartas estudiadas, Romanos y primera carta a los Corintios. Hoy nos da la oportunidad de estudiar la segunda carta a los Corintios. Y es un gusto, es un privilegio y es un gozo para mí que el Señor está moviendo los tiempos y moviendo los medios para que podamos concluir lo que iniciamos. La verdad que fue un gran reto empezar a querer estudiar las epístolas. Usted sabe que son bastantes y es un manjar, es mucha palabra, mucha doctrina apostólica la que viene en las epístolas, mucho del cual hay que estudiar y desmenuzar, y les digo que es un gran reto poder desmenuzarlo para poder llevarlo hacia usted, que sea más entendible. Pues hermanos, vamos a iniciar hoy con la segunda carta a los Corintios. Nos gozamos que nos permite el Señor nuevamente empezar esta nueva etapa ahora con la segunda carta a los Corintios, y así nos vamos a ir sucesivamente, si el Señor nos lo permite y si el Señor no viene antes, ¿verdad? Porque sabemos que los tiempos se están acortando y el Señor está más cerca que nunca. Los invito a los que estén conectando por primera vez y que son la primera vez que nos ve, que se suscriba. Es completamente gratis. Deje su like. También nos ayuda mucho que deje su like. Y si usted se suscribe, active la campanita, que es muy importante para que YouTube le avise cuando estamos subiendo un video nuevo o estamos haciendo una transmisión nueva o un video short, lo que estemos subiendo, pues, o una imagen en el apartado de comunidad. Todo, si usted activa la campanita, usted va a recibir una notificación de cuando estemos subiendo algo nuevo. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, nos puede escribir por este correo que es sablevisión.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto los vamos a atender. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si usted solo quiere saludar, aquí estamos para servirle, hermano. Si necesita algún material bíblico, pues también con mucho gusto se lo haremos llegar sin costo alguno. Si es que lo tenemos, ¿verdad?, a la mano, se lo hacemos llegar sin ningún costo. Así que no tenga pena, usted escríbanos, salúdenos, escríbanos aquí en el chat ahorita en este momento, y pues póngase listo, hermano, prepare su Biblia, prepare su cuaderno. Hoy vamos a estudiar un tema muy bonito. Vamos a iniciar con la segunda carta a los Corintios y lo he titulado La carta de la consolación. Va a ver por qué. Esto está hablando en general, pero vamos a estarlo estudiando, como usted ya lo sabe, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que todo quede súper entendido. Amén. Y bueno, pues para iniciar quiero que leamos un versículo muy importante que nos va a servir mucho para estudiar esta epístola. Acompáñeme a Juan 21:25. Dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Note, mi hermano, cómo el apóstol Juan dice que hay muchas otras cosas que no se escribieron, que hizo Jesús, y que él piensa que si se escribieran no alcanzarían libros en el mundo para ponerlos. Imagínese todo lo que el Señor Jesús hizo. Quiere decir, hermano, que lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, estos 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, solo son un fragmento, hermano, de lo mucho que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en la tierra por usted y por mí. Pero fíjese, el Señor permitió que se escribieran estos 27 solamente. Ahorita vamos a ver por qué es que se los estoy diciendo. Nuestro Dios, hermano, es
Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Y vino a enseñarnos a vivir un evangelio vivo, hermano, un evangelio de poder. Por eso dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que han creído. Amén. Así que la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, o a la iglesia de Corinto, entra en este concepto. Desde que Pablo funda la iglesia en Corinto, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, hermano, vemos que esta iglesia fue fundada sobrenaturalmente de parte de Dios. El Señor se le aparece al apóstol Pablo y le dice que tenía mucho pueblo en ese lugar y que no temiera. Vamos a leerlo para que quede aquí constatado. Acompáñeme al libro de Hechos, versículo 18. Capítulo 18, versículo 9. Amén. Dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces Pablo, hermano, estuvo en Corinto en medio de oposición, porque le dijo no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque había ahí gente que no lo quería, ¿verdad? O que se iba a oponer, pero él decía, ahí tengo a muchos que son míos, así que tuve. Así que, hermano, en medio de la lucha estaba ahí Pablo estableciendo una iglesia, obedeciendo lo que el Señor decía, ¿verdad? Pero dice que en una visión de noche el Señor se le apareció, ¿verdad? Y el Señor le dice que hablara y que no temiera. De esa manera vemos cómo Pablo escribió la primera carta a los Corintios en el año 55 después de Cristo, hermano. Y al terminar la primera carta de Corintios, veíamos que la escribió, al final dice que la escribe él de su propia mano, no como Romanos, ¿verdad? Que él la estaba dictando. Que quiero hacer un fe de ratas acerca de cuando yo dije que Romanos no la escribió Pablo. Sí, no la escribió de su propia mano, pero él la estaba dictándolo, me imagino así se podría decir, y la estaba redactando otra persona. Pero esta primera carta de Corintios termina diciendo, yo Pablo la escribo de mi propia mano. Pero ahora, hermano, que entramos a la segunda carta a los Corintios, epístola que fue escrita alrededor del año 55 al 56 después de Cristo, es decir, que desde que estudiamos la semana pasada primera de Corintios y que terminó, pasó 1 año o 2 años después de que terminó de escribir esa carta. Ahora, en esta segunda carta, vamos a ver una iglesia de Corinto, hermano, que estaba, después de que ya vimos la primera carta que le escribió a Corintios, cuando la iglesia de Corinto estaba llena de problemas, 2 años después le vuelve a escribir el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y en esta carta tiene como principal característica, hermano, que es la carta más autobiográfica de Pablo. Aquí Pablo empieza a dar muchas referencias. Contiene esta carta muchas referencias, hermano, a las dificultades que confrontó el apóstol Pablo en el transcurso de su ministerio. Y Pablo menciona esto para establecer la legitimidad de su ministerio, hermano, e ilustra la naturaleza de la verdadera espiritualidad. Por eso, hermano, la segunda carta de los Corintios se ha conocido a través de los tiempos como la epístola que examina la motivación del ministerio cristiano. Durante estos 13 capítulos, hermano, que vamos a estar estudiando a lo largo de estas 13 semanas que vienen, vamos a estar estudiando lo que contiene la segunda carta de los Corintios y vamos a entender cuál debería ser la motivación que nos tiene que llevar a nosotros, hermano, a predicar el evangelio. Y me refiero a cuál es la motivación, hermano, porque muchos predican por muchas causas en estos tiempos, ¿verdad? Y así lo dijo el apóstol Pablo cuando enseñaba a la iglesia y le dice que unos predicaban por rivalidad, otros por envidia. Pero dice que él se gozaba de todo eso porque al fin lo hicieran por rivalidad o lo hicieran por envidia. De cualquier forma, hermano, el evangelio estaba siendo predicado.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces lo importante para el apóstol Pablo era que se predicara Cristo, hermano. Pero vemos que muchos predican por muchas motivaciones ahora en estos tiempos y no siempre son motivos correctos, ¿verdad? Y esto lo habla Pablo, hermano, perdón, se me lengua la traba, en Filipenses 1:21. Acompáñenme a Filipenses 1:21. De repente, hermano, uno se pone nervioso, no crea que uno todavía no, pues es un ser humano todavía, el Señor nos está moldeando. Y qué bueno que uno se ponga nervioso, ¿verdad? Cuando imparte la palabra del Señor. Malo que ya uno no se pusiera nervioso. Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El deseo de Pablo era predicar el Evangelio, hermano, porque él anhelaba vivir para el Señor. Por eso para él el vivir era Cristo y el morir pues era una ganancia. Por eso en segunda carta de Corintios, que vamos a estar estudiando en estos 13 capítulos, vamos a estudiar y aprender de ello, hermano. Cómo el apóstol Pablo está siendo autobiográfico y contando sus experiencias. La última visita que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto está en Hechos 21. Acompáñenme ahí. Hechos 21. Dice así. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Recordemos, hermano, que Corinto era uno de los principales puertos de Grecia y esta iglesia fue entregada a Tito. Y lo vemos en 2 de Corintios 2:12. 2 de Corintios 2:12. Dice así. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Partió para Macedonia y allí en Macedonia, hermanos, se cree que Pablo escribió la segunda carta a los Corintios. Vamos a seguir leyendo la segunda carta, ahora el capítulo 7, versículo 6. Esta es la introducción, hermano, a todo lo que vamos a estar viendo desde el capítulo 1. Me estoy brincando capítulos, pero ya sabe usted que estamos estudiándolo capítulo por capítulo. Ahorita es la introducción. Leamos el capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer hasta el 16. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Si usted, le voy a dar un dulcecito, hermano. Si usted investigue en la palabra Strong cuál es esta palabra con su venida, se va a llevar una sorpresa. En la Biblia solo existen 3 personas que se mencionan en la Biblia con esta palabra griega. Se lo dejo de tarea y se lo estoy dejando ahí sembrado en su corazón para que usted, si es estudioso, lo estudie. Va a ver que se va a llevar con una gran sorpresa. Son 2 personajes terrenales y uno celestial el que habla de esta palabra griega. Así que si usted tiene curiosidad, vaya, estudie y ya después usted me escribe ahí en el correo o en el chat o en los comentarios donde usted quiera escribirme y para compartir juntos esta revelación, porque es muy importante. Ya les dije que son 2 terrenales y uno celestial. Uno es Tito, el otro ya lo estudiamos, Estefanas, le voy a dar una ayudadita, y el otro es Cristo Jesús. Así que póngase a estudiar eso, está muy 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 interesante. No me meto ahorita porque estamos en las epístolas, pero estudie eso, hermano. Sino también con la consolación con el que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aún os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, vamos a ver qué carta está hablando aquí el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a ver. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento,
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he glorificado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Notemos, hermano, que en estos versículos que se prueba que fue Tito quien desde Macedonia llevó esta carta a los de Corinto, lo que nosotros conocemos como segunda carta de Corintios, que es la carta que llevó Tito desde Macedonia hasta Corinto. Les voy a decir un secretito que a lo mejor unos lo saben, los que son estudiosos lo sabrán, los que no, no se preocupen, pero te lo voy a decir. Realmente, hermano, esta carta que vamos a estudiar no es la segunda carta a los Corintios. ¿Cómo, hermano? Sí, esta carta que estamos estudiando en realidad es la tercera carta a los Corintios, hermano. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Lo vamos a esclarecer en 2 de Corintios 12:14. 12:14 dice: He aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros. Quiere decir que había otras dos tiempos en los cuales se preparó para ir a Corinto, y esta era la tercera vez. Cada vez que iba a ir les mandaba una carta, y esta es la tercera, hermano. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y el capítulo 13, versículo 1 también nos dice algo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Se fija, hermano? Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Esto nos deja ver que Corinto recibió 3 cartas del apóstol Pablo, hermano. Pero una se perdió. Y lo que hoy tenemos como primer carta de Corintios y la última, que sería la tercera carta de Corintios, es la segunda que tenemos ahorita. Pero como se perdió una carta, hermano, que es la carta severa, de la cual Pablo menciona en 2 de Corintios 7 del 6 al 16, cuando dice: les escribí severamente. Si usted se fija en 1 de Corintios, no fue severo, él nada más empezaba a decir con amor. De hecho, decía, ¿no?, que los instaba a solucionar ciertos errores a los cuales ya estuvimos estudiando, pero no fue severo. Esta carta severa que Pablo escribió no la tenemos, hermano, se perdió. Pero lo que tenemos, lo tenemos para que aprendamos las verdades de Cristo, del Cristo de la gloria, hermano. Usted sepa que todo lo que el Señor permitió que entrara en el canon, porque esto es un tema muy controversial. De repente hay libros que no entraron en el canon, y muchos dicen que que fue obra del Vaticano, que los católicos, desde Claudio Josefo, los historiadores, desde la Septuaginta, que fue la traducción con la cual nosotros tenemos la Reina Valera 60, que es traducción de traducción, porque en realidad la Biblia se escribió en hebreo y en arameo y en griego. Entonces de ahí sacaron la Septuaginta estaba en latín se tradujo al inglés, al francés,
y del inglés se tradujo al español, que es la Reina Valera 60, la cual tenemos que es traducción de la traducción de la Septuaginta. Y hay mucha controversia acerca de eso, hermano. Pero si el Señor permite que en nuestras manos tengamos el canon bíblico, hermano, es por una razón. Si el Señor no permitió que esta segunda carta de los Corintios, que es una carta severa que escribió Pablo a los Corintios, no permitió que estuviera en el canon, pues es porque era para esa iglesia, para ese tiempo, no para nosotros. Si el Señor permitió que se escribiera y se entrara en este canon y lo tuviéramos en nuestras manos, la primera y la tercera carta de los Corintios, que la conocemos como segunda, sí, pero es que eso lo escribieron para Corinto, entonces se está contradiciendo, hermano, entonces no es para nosotros. Sí, pero si lo permitió que se escribiera, es para enseñanza nuestra, hermano. Todo lo que está en la Biblia, sí, pasó en su tiempo. Hay que tener mucho cuidado también con los tiempos en los cuales las cosas se escribieron y para quienes se escribieron. Pero si el Señor nos está permitiendo estudiarlas y que las tengamos en mano, es para enseñanza nuestra. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor permitió que pasaran ciertas cosas, dijo parábolas para unos, para que otros lo entendieran y para que en este tiempo nosotros nos diera también muchos misterios acerca de todo eso. Así que usted, hermano, no se cierre en decir que sí, tal vez sí metieron mano los hombres. Pero si metieron mano a los hombres es por voluntad del Señor. Nada de lo que está aquí en la tierra se mueve si no es por la voluntad del Señor. Así que si el Señor no permitió que entraran ciertos libros como Enoc, como podría yo mencionar esta segunda carta de los Corintios. No quiere decir que sean malas, hermano. También hay que tener cuidado con eso. Pero si el Señor no permitió que entraran en el canon, pues hay que tener cierto respeto también. Usted no quiera leer esos evangelios que están, la verdad, algunos muy torcidos, como el de Judas. No lo invito a que lo vaya a leer, no lo invito a que lo vaya a buscar. Si usted no leyó o no ha estudiado por lo menos unas 3, 4, 5 veces la Biblia completa, no se meta a estudiar ese tipo de libros, hermano, como el libro de Enoc. Muy bonito el libro de Enoc, pero si usted se mete a estudiar primero otros libros que no están en la Biblia, lo van a confundir, se puede confundir y puede ser, en lugar de edificación, pudiera ser tropiezo. Y el Señor lo que quiere es que la iglesia sea edificada. Y usted y yo formamos parte de esa iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que ser edificados, ¿verdad? Así que no busquemos en libros judíos, no busquemos en libros humanos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar estudiando. Así que mejor leamos la Biblia. Cierro el paréntesis, me desvié mucho, pero es importante que se lo diga, hermano, porque hay muchos libros que sí deberían estar en el canon, que el Señor no permitió que estuvieran por algo. Entonces, mejor usted dele prioridad a la Biblia, a lo que tenemos, y si el Señor le permite estudiar otro tipo de libros como el libro de Enoc, si se encuentra la segunda carta de Corintios, adelante. Pero mientras, hay que estar bien firmes y estudiar, terminar de estudiar toda la Biblia. El Señor nos habla siempre por medio de ella, así que no tenemos para dónde hacernos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Juan 20:30, para que nos quede un poquito más claro acerca de esto. Juan 20:30, retomando ya el tema. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, las que están escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces no nos preocupemos por lo que no está escrito o por lo que vaya a salir, porque ahorita han encontrado infinidad de rollos antiguos, los cuales algunos dicen lo contrario de lo que ya está establecido en los evangelios, y eso hay que tenerles mucho cuidado, hermano. Entonces lo que nos quedó a nosotros es para que creamos, ¿verdad? Acompáñame a Juan 21:25. Juan 21:25 dice así: y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces algunas verdades del Nuevo Testamento, hermanos, se perdieron. No tenemos esa carta severa que escribió Pablo a los Corintios, pero
esta epístola de Corinto que se perdió previa a la segunda carta de los Corintios, que es la carta severa. Es una carta dura, como ya lo leímos en 2 de Corintios 7 del 6 al 16. Ahí Pablo habla de esta carta severa que le escribió, donde él tuvo que entristecer a la iglesia. Retomemos 2 de Corintios 7 del 8 al 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa de esta carta severa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Se fija, hermano, era una carta severa. La carta que se perdió, pero Pablo les dice, me gozo porque esa carta hizo lo que tenía que hacer. Los tenía que exhortar y que padecieras por un tiempo, pero para que corrigieran el camino. Amén. 2 de Corintios 2:4, acompáñenme ahí. Dice así. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Cuando leemos y entendemos esto, hermano, tendríamos que entender que la segunda carta de los Corintios podría ser la carta de la consolación. Por eso lo titulé este primer estudio, la carta de la consolación. Y esto, hermano, es la mera introducción de lo que vamos a estar estudiando en todos estos versículos de la segunda carta, que el Señor nos tiene muchas verdades, tiene muchas cosas que nos quiere enseñar. Quiere decir, hermano, que en 1 de Corintios fue la carta del orden. Ya vimos que ahí el apóstol Pablo estuvo arreglando por lo menos 10 problemas de los que padecía la iglesia de Corinto. Y Pablo los intenta resolver en esta primera carta. La segunda carta, que es la carta que se perdió, fue la carta severa, la cual decía que les hablaba con lágrimas, les escribió con lágrimas y no era para que fueran contristados. Lo recuerda, era una carta severa. Quién sabe qué habrá escrito en esa carta, pero si el Señor no permitió es por algo, ¿verdad? Y ahí es donde Pablo ordenó a los corintios. Y en la tercera carta, que es la segunda que nosotros conocemos, que es lo que nosotros tenemos aquí como la segunda carta, es la carta de la consolación. Entonces primero arregla los problemas de la iglesia, después la segunda es una exhortación, una carta severa, y esa tercera es la carta de la consolación. Esto es para que cuando lleguemos a los capítulos 12 y 13, hermano, y diga yo la tercera vez, o cuando dice ahí el apóstol Pablo que es la tercera vez que voy a vosotros, entendamos el porqué, ¿verdad? Con esto estoy dando todas las bases de todo lo que vamos a estar estudiando. Y esto también consideré importante decirles, hermano, porque no sé cuántos ya sabían que hay una carta perdida a los Corintios, ¿verdad? Pero es bueno que lo sepamos. Ahora sí, hermano, después de toda esta introducción, espero que no los haya hecho bolas o los haya sacado de onda. Vamos a empezar con 2 de Corintios 1:1. Amén, acompáñenme ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ellos dos son los que están escribiendo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dese cuenta, hermano, de que en esta carta no solo está escribiendo Pablo, sino que también la está escribiendo en compañía de Timoteo. Leamos los siguientes versículos y vamos a encontrar una diferencia muy interesante. Mire, ya estudiamos Romanos. Acompáñenme a Romanos 1:1 y vamos a ver cómo inicia el apóstol Pablo. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén, hermano. Espero usted que vaya poniendo atención en los detalles. Romanos 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Acompáñeme a 1 de Corintios 1:1, que también ya estudiamos, y cómo empieza Pablo a decir: Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol. Ahora la segunda carta a los Corintios 1:1, veamos cómo inicia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Se fija? Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. En Romanos y en Primera de Corintios, Pablo se describe a sí mismo como llamado a ser apóstol. Pero ya en Segunda de Corintios, en la segunda carta, Pablo, o la tercera, como lo usted lo quiera llamar, Pablo ya se presenta como apóstol de Jesucristo. Ya en Segunda de Corintios, Pablo, bueno, ya vamos a llamarlo Segunda de Corintios. Usted sabe ya que la segunda se perdió, esta es la tercera, pero llamémosla segunda para no hacernos bolas. En esta segunda carta a los Corintios, Pablo ya se sentía con el compromiso, hermano, y la madurez de llamarse apóstol de Jesucristo. Y aquí ya se presenta acompañado también de Timoteo. Leamos el versículo 3. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjense, hermano, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese cómo inicia el apóstol Pablo esta segunda carta. Pablo comienza alabando al Señor y enfatiza diciendo que el Padre de misericordias nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? Ahora Pablo enseña que la vida cristiana va a ser una vida de tribulación, hermano. Pero esto es con un propósito. Aquí no entra el pare de sufrir. Si usted entra a la vida cristiana, éntrele a sufrir, pero tampoco es que seamos mártires, hermanos, y que toda la vida nos la pasemos sufriendo y con carita de ay, es que yo siempre. No, hermano. Todo esto tiene un propósito. Que nosotros, hermanos, podamos consolar a los que están pasando por las tribulaciones por las cuales nosotros ya pasamos. Así que cuando usted se pregunta por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite que pase por esta situación, por qué, Señor, estás permitiendo que yo pase por esta prueba, Señor, por qué permites que mi trabajo mengüe, por qué permites que me hayan corrido, por qué me permites la enfermedad, por qué me permites todo eso, hermano. La respuesta es para que también podamos consolar a otros. ¿Cómo podríamos consolar a otros, hermanos, si no pasamos ya por cierto camino, verdad? No podríamos dar un consejo si no sabemos, si no pasamos por ahí. Amén. Segunda de Corintios, versículo 5, que fue donde nos quedamos, capítulo 1. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por muy difícil, hermano, que sea lo que estemos pasando, esta tribulación va a traer una consolación. Así que usted, hermano, tranquilo, no importa si usted ya tiene el agua hasta el cuello, al final el Señor va a traerle una consolación. Y sabemos que al final de toda prueba el Señor da un galardón, ¿verdad? Después de un desierto viene el oasis. Después de una tribulación viene la consolación. Y vea cómo en 2 de Corintios, hermano, nos bendice esta carta apenas a nosotros, hermano, como un bálsamo para nuestras almas. Y qué precioso leer, ¿verdad? Y saber que abundan nuestras consolaciones en Cristo Jesús. No importando cuán fuerte sea la tribulación, cuán fuerte sea la prueba, sabemos que el Señor nos va a traer de victoria en victoria. Y eso es para que nosotros estemos de gloria en gloria, subiendo de nivel cada vez. Yo siempre las tribulaciones y los desiertos los veo como un examen final. Y a los que me preguntan de repente que qué opino acerca de las aflicciones, de los problemas que pasa uno como cristiano, les digo, es que es para pasar a avanzar de nivel. Cuando uno está en la escuela, al final de un curso tiene que pasar por un examen, ¿verdad? Por una prueba. Si usted la pasa, pues pasa al siguiente nivel. Eso no lo excluye que en el siguiente nivel va a pasar otra prueba para pasar al siguiente nivel. ¿Qué pasa si usted no aprueba ese examen o no pasa esa prueba? Pues repite el año, ¿verdad? Repite ese curso. Así lo veo yo en la vida del Señor. El Señor nos mete a una prueba, el Señor nos mete a un desierto para poder pasarnos de nivel. Y en el siguiente nivel nos va a pasar otra prueba.
y al siguiente nivel otra prueba y al siguiente otra prueba hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Amén. Así que en este tiempo vamos a pasar por muchas pruebas, pero nos gozamos porque el Señor nos va a traer consolación, nos va a dar galardones y nos va a pasar de gloria en gloria, y como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Así que nos gozamos con eso. Versículo 6, ya lo leímos, ¿verdad? Sí, vamos a leerlo nuevamente. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, si no, no lo hayamos leído. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Recuerde que el inicio de la segunda carta a los Corintios es el examen de las motivaciones para el ministerio cristiano. Al leer, hermano, esta epístola, el que no es llamado para el ministerio se va a tener que poner a pensar que no es cosa fácil a la que nos estamos enfrentando, a la que estamos entrando, si es que uno quiere entrar al ministerio, ¿verdad? Vea cómo dice Pablo: si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Lo que está diciendo en este versículo 6 que acabamos de leer, hermano, es que cuando alguien es llamado al ministerio, tiene que entender que Dios le va a bautizar con el pueblo que va a ministrar. Mire, acompáñeme a 1 Corintios 10:2. Dice así: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Se fija, hermano, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En unión con Moisés, entonces Dios bautizaba al ministro con el pueblo. Cuando alguien va a ser pastor, hermano, Dios permite que sufra para salvación y consolación del pueblo, de cual ese pastor va a pastorear. Y esas ovejas van a sufrir lo que el pastor ya pasó. Entonces el Señor mete primero al pastor a ese padecimiento para que cuando esas ovejas que va él a ministrar sepa cómo guiarlas. Y cuando Dios permite que el ministro sea consolado, es para que la consolación del pueblo, hermano, que va a ser o va a tener que ser consolado por este pastor. Quiere decir que todo lo que le va a pasar a la iglesia, hermano, primero le va a pasar al ministro. Y todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesús nos va a pasar a nosotros, a excepción de la cruz. Todo lo que pasó el cuerpo físico de Cristo, hermano, lo va a pasar el cuerpo místico de Cristo, excepto la cruz. Entonces, hermano, las tribulaciones del ministro son para que ayude a la iglesia en sus tribulaciones. Y las consolaciones del ministro son para que ayude a la iglesia en sus consolaciones. Amén. Ya ve qué hermoso. Así que si usted siente que tiene el llamado para pastor, pues váyase preparando, porque el Señor lo va a meter a muchas tribulaciones. Y si usted es pastor y de repente no sabe por qué está pasando por cierta situación, pues aquí el Señor nos lo está haciendo saber por medio del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Al que le toca sufrir, hermano, también le toca ser consolado. Aquí ya estamos viendo a un Pablo tan humano como nosotros, hermano, que sufre, que se duele, que pasa tribulación. Pero allí es donde se va a manifestar el Señor. Él se manifiesta en nuestras debilidades. Amén. Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese cómo les fue en Asia, hermano. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quiere decir que Pablo tuvo una sentencia de muerte junto con Timoteo, porque son los dos que están ahí escribiendo. Y aquí dice, tuvimos en nuestra misma sentencia de muerte. O sea que Pablo y Timoteo tuvieron una sentencia de muerte. Ellos ya no tenían esperanza de vida, pero era para que no confiaran en ellos, sino en Cristo, que los iba a resucitar de los muertos. ¿Se fija, hermano?
nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Versículo 10, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjese qué hermoso detalle lo que vamos a ver aquí. Ahora Pablo dice, el cual nos libró, tiempo pasado, y nos libra, tiempo presente, y esperamos que nos librará, tiempo futuro. Entonces Pablo dice que el Padre de misericordias que él predicaba es un Dios que en el pasado, en el presente y en el futuro nos va a librar. Tenía puesta en eso su esperanza, hermano. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Amén. En ese tiempo Él nos libró de los pecados, ¿verdad? De la vida pasada. Ahora nos está librando de las áreas del alma que también estuvimos estudiando en las 7 áreas del alma. Si usted se lo perdió, lo invito a que vaya a ver ese estudio. Estuvo muy interesante también. Y ahora nos va a librar de la tribulación. Ya nos libró del infierno, sí. Ya nos libró del pecado. Ahora nos está librando de la concupiscencia. Pero en el futuro, hermano, nos va a librar de la tribulación que viene. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos el Señor ya los libró? ¿Cuántos el Señor los está librando? ¿Y a cuántos el Señor los librará? Amén. Segunda de Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Aquí dice Pablo cómo se pueden vencer las tribulaciones, hermano. Las tribulaciones se vencen con oración. Cuando hay sufrimiento, hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Cuando hay batallas, hay que orar. Es tiempo de orar, hermano. Es tiempo de clamar, de levantar nuestra voz delante de Dios y creer primeramente que Él está con nosotros. Amén. Entonces, entre más aflicciones, entre más lucha, entre más batallas, hermanos, es cuando más nosotros tenemos que orar y clamar para la gloria de nuestro Dios. Acompáñeme a Salmo 31:15. Salmo 31:15. Dice así: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Mire cómo dice el salmista, hermano. En tus manos están mis tiempos. Hay una versión que dice mi vida está en tus manos. No la encontré, pero si usted la encuentra, pónganlo en el chat, por favor, o en los comentarios. Eso será de mucha bendición. Solo tenemos que saber, hermano, que Él nos libró. Nos libra y nos librará. Pero veamos, hermano, qué produjo esa prueba en Pablo cuando estuvo en Asia. Segunda de Corintios 1:12. Esto fue lo que produjo. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, con la iglesia de Corinto. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Imagínense, nosotros ya estamos entendiendo, ¿verdad? Era escrito para ellos, pero nosotros las estamos entendiendo. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Aquí entendemos, hermano, como Pablo dice: yo voy a ser gloria de ustedes y ustedes van a ser gloria mía. Lo que está diciendo es que Dios une al ministro con el pueblo, porque el pueblo un día delante de Dios dará gracias por su pastor y por todo lo que le enseñó, ¿verdad? Así como el pastor también dará gracias por el pueblo al cual el Señor le permitió guiar o pastorear. Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no.
Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Por todas las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que está diciendo Pablo, hermano, es que la gente no era sincera. Decían sí y no al mismo tiempo. Pero ellos no eran así, sino que porque Cristo, o sea, Pablo, ellos solamente eran definidos por Cristo y ellos, su sí era un sí. Y si decían sí, era un sí. Y así nuestro Señor, hermano, Él no cambia sus promesas. Y si dijo sí, no lo va a cambiar. Así que si el Señor le dio una promesa a su vida, no dude, porque el Señor no cambia. Y si lo dijo, lo hará. Pero como lo hemos estudiado en estudios anteriores, a veces el Señor no siempre dice sí, a veces también dice no. Y eso es porque el Señor ve que nos convenga, para conveniencia nuestra, más bien. A veces tenemos sueños, metas o propósitos a los cuales no son la voluntad del Señor. Y nosotros le decimos, se las ponemos en las manos del Señor y el Señor a veces dice, no, por aquí no. Pero a veces hay ciertas cosas que el Señor dice, sí, porque primero te interesaste en el reino de Dios, así que todo lo demás viene por añadidura. Así que un sí. Pero por eso le digo, hermano, a veces hay sí, a veces hay no del Señor, pero cuando Él promete algo, Él no lo cambia. Es un sí y un amén. Amén. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Eso quiere decir, hermano, que cuando Dios aprueba a alguien, el Señor le da unción. La unción del Espíritu Santo es la señal de que Dios le ha confirmado, de que Dios le ha aprobado. Y la unción es el perfume del Señor. Cuando buscamos al Señor, nos queda su perfume, su esencia, nos queda su aroma, hermano. Y entonces no nos ven a nosotros, sino ven al Señor a través de nosotros ven al Señor. Muchas veces los hombres te reprueban. Muchas veces los hombres nos rechazan o nos humillan o nos catalogan. Pero el que quiere quedar bien con el mundo, hermano, es un hipócrita. Esto es duro, la verdad, sí. Pero así es. No existe el siervo de Dios diplomático, hermano. Si es diplomático, ya no es siervo de Dios. Uno tiene que ser definido. Y al ser definido, le va a caer bien a unos y le va a caer mal a otros. Pero, hermano, eso no nos debe de importar, porque a nosotros nos debe interesar agradar a Dios y no al hombre. Amén. Así que aquí no existe la diplomacia, no existe de que, ay, es que el hermanito es el más fiel de la iglesia y anda con otra hermana, ay, pues anda con ella pero habla bien con tu esposa, divórciate. No. Eso no le gusta al Señor. Arregla bien tus asuntos y hasta que no los arregles puedes volver a servir. O no sé, hermano, a veces de repente aquí en internet se da mucho que a algunos les caeré bien en mi persona, pero a otros, hermano, les caigo pero súper mal. Deberían de ver cuántas veces he sido atacado por medio de mensajes o hasta personalmente, hermano, diciendo que si hago o no hago, si digo o no digo. Pero aquí el chiste no es agradar a los hombres, hermano, sino toda la intención es la edificación de la iglesia. Y aquí no estamos imponiendo nada, es solo exponiendo. Así que si usted lo quiere recibir, recíbalo. Si no, pase de largo y no pasa nada. Pero si usted, hermano, lleva la palabra y le hacen el feo, no se sienta mal. Usted no está aquí para agradar a los hombres. Si usted tiene que hablar una palabra a su hermano para decirle, oye, estás mal en esto, no se sienta mal. A lo mejor le va a caer mal. Usted ya no le va a volver a hablar. Va a perder una amistad. Pero si el Señor le hace hacer que le diga eso, pues obedezca.
Y ya, como les digo, no le vamos a caer bien a todos. De hecho, pues no estamos aquí para agradar a nadie, sino solo a nuestro Señor Jesús. Amén. Es fuerte, sí, pero pues es la realidad. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Dios nos dio el Espíritu Santo, hermano, como una garantía. El Espíritu Santo vino sobre nosotros como las arras, y esa palabra arras es la palabra griega arabón, que quiere decir un talento, una garantía de una posesión o una posición, como un enganche, digámoslo así, como el primer pago, hermano. Y el Espíritu Santo es la garantía, es el adelanto de que nos va a dar todo lo demás. Así que eso significa que Él va a terminar su obra en nuestra alma. Si ya nos dio la garantía del Espíritu Santo, claro que terminará lo demás. Todo el que empezó la buena obra la terminará. Amén. Él no es hijo de hombre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Leamos de nuevo el versículo 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo, hermano, les dice que ha sido misericordioso y por eso no ha llegado a visitarlos, para que ellos hagan por propia voluntad antes de que él llegue a ordenarlos. Y esto nos enseña, hermano, que si el Señor no ha venido, es por misericordia, porque está siendo paciente con nosotros, de la misma forma que Pablo estaba siendo paciente con los de Corinto. Mire, vamos a leer 2 de Pedro 3:9. Espero que les esté siendo de bendición, hermano, como lo ha sido para mí. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija, hermano? Esa fue la primera voz del Apocalipsis que estudiamos este miércoles, la voz del arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la voz del arrepentimiento. El Señor no ha venido porque tiene paciencia para con nosotros, hermano, para que ninguno se pierda. El Señor no ha venido porque nos está dando tiempo. Lo he dicho muchas veces, pero esta cuarentena, hermana, la cuarentena que se vivió, porque gracias a Dios ya no estamos en cuarentena, ya nos pudimos congregar. Doy el comercial, si usted nos quiere visitar, ahí está la dirección. Ya nos pudimos congregar presencialmente en casa de oración y fue de mucho gozo poder vernos otra vez y abrazarnos con nuestros hermanos. Pero esta cuarentena, hermano, que se vivió fue un tiempo de misericordia para los hijos de Dios. Un tiempo que nos dio para regresar a Él. Un tiempo que nos dio para limpiarnos, para purificarnos, para limpiar a la iglesia, porque Babilonia estaba muy metida en la iglesia y lo que el Señor nos pide es salgan de Babilonia. Voy a cerrar este capítulo, hermano, con un pequeño adelanto sobre la razón por la cual Pablo corregía a la iglesia de Corinto. Vamos a la segunda carta, 11:2. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo llegaba a ordenar a Corinto no por enseñorearse de ellos, hermanos, sino para colaborar con su fe y que tuvieran gozo y que estuvieran firmes en su fe. Segunda de Corintios nos muestra a un Pablo sufriendo, pero un Pablo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. Mire, mi hermano, no sé qué es lo que usted esté pasando, pero quiero decirle que si hay una tribulación es porque Dios
lo va a usar para consolar a muchos que van a pasar por la tribulación a la cual usted está pasando en este momento. Es porque usted, hermano, es un siervo de Dios. Pero así como abundan los sufrimientos, así también abundará la consolación y la gracia. Así que, hermano, adelante, no se desanime, no se entristezca por X o Y situación por la cual esté usted pasando, sea enfermedad, sea economía, sea problema familiar, sea cualquier cosa en su trabajo, donde sea, hermano. No pierda la esperanza, que el Señor lo va a consolar. Y si el Señor lo está permitiendo pasar por eso, es para que usted aprenda algo de lo cual le pueda usted enseñar a alguien más. Así que, hermano, adelante. Fue un placer, hermano. Me gozo mucho el poder estar estudiando con ustedes. Y esta segunda carta que estamos iniciando, ya vimos toda la introducción, ya estudiamos el primer capítulo. Esperamos con gozo la siguiente semana para poder continuar. Así que lo invito, hermano, si usted no está suscrito, suscríbase. Usted ya está aquí en YouTube, usted puede hacerse una cuenta si es que no la tiene. Es muy fácil, solo hace un correo, se suscribe y active la campanita. Eso es muy importante para que le lleguen las notificaciones. También ayúdenos dejando su like. Y si usted nos quiere ayudar todavía más, comparta este video con sus familiares, con sus amigos, en sus congregaciones, en sus grupos de WhatsApp, en Facebook, en Messenger, en donde usted más pueda, hermano, para que esta palabra sea llegada a más personas. Le agradezco a ustedes que dejan su like todos los días y agradezco de antemano que están compartiendo esta palabra. Si usted se quiere comunicar con nosotros, tiene alguna duda, está aquí el correo electrónico, nos puede escribir por aquí, sablevisión.yete@gmail.com. Nosotros con mucho gusto los leemos, de mucho gusto les contestamos a la brevedad y nos da mucho gusto estar en contacto con usted. Así que, mi hermano, gocémonos, el Señor viene pronto. Nos vemos presencialmente, los hermanos de Casa de Oración, el domingo 11 de la mañana. Si usted nos quiere acompañar, ahí está la dirección. Si usted quiere ver qué es lo que hemos estado aprendiendo, ahí se puede meter en Facebook, nos busca como sablevisión.yt, los redireccionará a la página de Casa de Oración. Ahí con mucho gusto también podemos estar en contacto. Y nos vemos aquí el próximo miércoles para seguir estudiando el Apocalipsis. Y la siguiente semana, el viernes, para seguir estudiando la segunda carta a los Corintios, ya en el capítulo 2. Así que, hermano, pase una excelente noche. La siguiente temporada de Guiados por la Palabra aún no la tenemos definida, pero estamos preparando ya, hermanos, mi esposa y yo, un tiempo de devocionales para que usted termine al pendiente. Va a ser por las mañanas. Estamos afinando detalles. Yo se los haré saber cuando ya estemos listos. Así que póngase listo. Va a ser también eso de mucha bendición. Así que, mis hermanos, pasen una excelente noche si nos están viendo en este estreno. Bendiciones a todos los que estuvieron aquí en el chat. A todos los que nos estuvieron escribiendo por WhatsApp también. Bendiciones a todos. Un abrazo. Si nos está viendo usted en repetición, excelente día, excelente tarde. Depende de la hora que nos está viendo. Pues nos vemos, hermanos, si el Señor nos lo permite. Y si no ha venido, nos vemos aquí el miércoles para seguir estudiando el Apocalipsis. Así que bendiciones.